Nuestro Señor Jesucristo hizo uso de parábolas para enseñar a la iglesia, a su pueblo. Me encuentro en la Biblia, que es la palabra de Dios, y específicamente en el libro de Mateo, capítulo 25. Aquí encontramos una de sus parábolas que dejó para su iglesia. Llevamos la predicación con el tema la parábola de las 10 vírgenes. Para entonces pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de nuestro Dios. Le voy a llevar la predicación de esta manera para que usted se vaya dando cuenta qué es lo que nos dejó diciendo el Cordero de Dios dentro de la parábola de las 10 vírgenes. Aleluya. Escucha esto, por favor, no te me distraigas. La parábola de las 10 vírgenes nos indica cómo debe estar preparada la iglesia para recibir al esposo. Tenga en cuenta esto, por favor. Una iglesia llena del Espíritu Santo, practicando la doctrina del Cordero de Dios, haciendo la voluntad de Dios, orando sin cesar, orando en todo tiempo, ayunando, vigilando, leyendo la escritura de Dios, congregándose a su iglesia, a escuchar palabra de Dios. Todo tiempo en Dios, todo tiempo en Dios, todo tiempo en Dios. Aleluya, bendito Cordero de Dios. Entonces seremos semejantes a las 5 vírgenes prudentes que tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas se fueron a recibir al esposo. Damos un fuerte aplauso al Cordero de Dios en las alturas porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Santo Samalabarriba, Sasa, aleluya, Cordero de Dios. Mi alma y mi corazón te engrandece, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Todas estas cosas en Dios nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo que tenemos que estar así, de esa manera, para que cuando Él regrese por su iglesia, nos encuentre haciendo así. Alabado sea el nombre del Maestro de Galilea, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito Dios. Dentro de la parábola de las 10 vírgenes se encuentra todo esto que le vengo predicando, iglesia del Señor, y que tenemos que tomar en cuenta que es necesario que nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo estemos practicando día a día, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dice en el capítulo 25 de Mateo, versículo 13, dice, velad iglesia, velad pueblo de Dios, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Se da cuenta? Interesante el mensaje que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en la parábola de las 10 vírgenes. Pero ahora vamos a conocer, aleluya, por qué lo llama con este nombre la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aleluya, bendito Dios. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Era necesario que cada una de las vírgenes llevase en sus manos sus lámparas. Aleluya. De esa manera podían recibir al esposo.
Aquí hay una descripción bíblica interesante que nosotros tenemos que llegar a saber, porque como nosotros constituimos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pues estamos en pleno derecho de aprender para poder practicar y así de esa manera estar esperando la venida del Cordero de Dios. Santo Samalaba arriba, sasa, aleluya. Bendito Cordero de Dios. Mi alma y mi corazón te engrandece, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nos envía a la cita bíblica del libro de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Aleluya, bendito Señor. Ya lo tenemos aquí. Y dice de la siguiente manera el maestro de Galilea. Escucha esto. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Aquí nos está indicando el Cordero de Dios cómo debe estar preparada su iglesia. En primer lugar, dice que la iglesia debe estar bien ceñidos vuestros lomos. Y lo vamos a ceñir con la palabra de Dios, orando sin cesar, orando en todo tiempo, ayunando, vigilando, leyendo la escritura de Dios, congregándose a su iglesia a escuchar la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo dejó a un pastor para que te doctrine, iglesia del Señor Jesucristo. Santo Sabalaba arriba, sasa, aleluya, bendito Cordero de Dios. Todo tiempo en Dios, todo tiempo en Dios, todo tiempo en Dios, todo tiempo congregándose a la iglesia del Cordero de Dios, todo tiempo obedeciendo la doctrina del Cordero de Dios, todo tiempo, todo tiempo, todo tiempo, el pensamiento de la iglesia del Señor Jesucristo debe estar solamente pensando en el Cordero de Dios, pensando en todo lo que el Señor Jesucristo dejó diciendo a su iglesia. Eso es ceñir vuestros lomos. Así dice el Cordero de Dios. Y haciendo así, pues vuestras lámparas estarán encendidas. El Señor Jesucristo ha llamado a su iglesia, aleluya, que somos lámparas, aleluya, bendito Señor, suyas, del Cordero de Dios. Y nosotros practicando así, como el Señor Jesucristo ha ordenado, haciendo la voluntad de Dios, seremos lámparas encendidas. Santo Samalaba arriba, sasa, aleluya, bendito Cordero de Dios. ¿Se da cuenta? Bendito Dios, cómo nos explica la parábola de las 10 vírgenes. Pero aquí describe nuestro Señor Jesucristo sobre las 10 vírgenes. Y recuerde que Él viene diciendo que será semejante al reino de los cielos. Entonces, tomemos nota la importancia de la descripción bíblica que nos da a conocer el Cordero de Dios a través de la Escritura. Escucha esto, bendito Señor. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las 5 vírgenes eran disciplinadas, aplicadas en la doctrina del Cordero de Dios, mientras que las otras 5 que lo describe la Escritura de Dios, que son insensatas, pues a ellas no le importó absolutamente nada de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, pues despreciaron, aleluya,
la palabra del Cordero de Dios. Despreciaron la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso quiere decir que ellas estaban ocupadas en otras cosas que le ofrecen este mundo. Entonces, Iglesia del Señor, pues tenemos que tener cuidado de aquellas cosas. Pero dejemos que la Escritura nos siga informando más adelante. Aleluya, para darnos cuenta la parábola de las 10 vírgenes. Aleluya, bendito Señor. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mire usted, ni siquiera se dieron un tiempo de observar sus lámparas si contenían aceite o estaban vacías. Pues nada. Pues fíjate tú, ellas cogieron tal como estaban las lámparas. Es lo que me dice la Escritura de Dios. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Se da cuenta? Aleluya. Vamos a ver qué es lo que le pasa más adelante a estas vírgenes insensatas, que eran 5, lo describe la Escritura. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Ellas llevan reservas en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Vigilaron a las lámparas si contenían aceite o estaban vacías. De tal forma que ellas sí fueron prudentes en vigilar tanto a sus lámparas y además de eso llevaron aceite en sus vasijas, que esto es una reserva de combustible, hablemoslo así, para poder entendernos, Iglesia del Señor. Entonces, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Muy bien, miren. Pues ellas se percataron de que llevasen suficiente combustible, suficiente aceite. Aleluya. Bendito Señor. La Escritura de Dios nos indica aquí que el aceite es el Espíritu Santo del Cordero de Dios. Escúcheme bien esto. Aleluya. Más adelante nos va dando a conocer la Escritura de Dios. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dulces sueños. Aleluya. Para las 10 vírgenes. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salí a recibir. Salí al encuentro. Mire. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Bendito Señor. Apresuradamente. Imagínense, medias adormitadas se levantaron pronto a alistar sus lámparas. Aleluya. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Aleluya. Bendito Dios. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Aleluya. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aleluya.
se da cuenta, aquí tienen un problema inmediatamente las vírgenes insensatas. Ellas se conocían entre sí, cada una de ellas. Pero fíjate lo que es, aleluya, no ser precavido. Las 5 vírgenes prudentes, como su nombre mismo lo indica, ellas sí fueron sabias. Aleluya. Porque la escritura de Dios, de los versículos anteriores que ya venimos predicando y enseñando, Iglesia del Señor, pues nos da a conocer nuestro Señor Jesucristo que ellas sí revisaron tanto sus lámparas que si tenían aceite o estaban vacías. Aleluya. Bendito Dios. Y además de eso, nos deja notar la escritura de Dios que ellas fueron sabias porque además llenaron en sus vasijas suficiente combustible, suficiente aceite. Aleluya. Tanto en las vasijas y en sus lámparas. Así que tenían aceite de sobra. Aleluya. Mira tú cómo es el asunto. Bendito Señor. Gloria y honra. Porque ellas dijeron, llevemos, aleluya, aceite de reserva por un caso el esposo se tardara. Y fue así, ¿eh? Mire, le salió a ellas tal como lo pensaron. ¿Sabe por qué? Porque si ellas fueron prudentes, eso quiere decir que ellas estaban en el horno de Dios, que ellas estaban en la doctrina del Cordero de Dios, que ellas sí hacían la voluntad de Dios. Es lo que expresa la escritura de nuestro Señor Jesucristo. Santo Samalapa arriba, sasa, aleluya, bendito Cordero de Dios. Pero fíjese usted, las 5 vírgenes insensatas ahí sí estaban apresuradas, aleluya, y estaban preocupadas porque sus lámparas pues no encendían. Ellas dijeron que nuestras lámparas se apagan. ¿Cómo no se les va a apagar si no tenían aceite? Eso quiere decir, aleluya, gloria a Dios, que ellas estaban descuidadas, aleluya, en la doctrina del Cordero de Dios. Ellas ni siquiera se acordaban de orar, de vigilar, de ayunar. Mira tú, de estar haciendo la voluntad de Dios. Pues imagínate, aleluya, bendito Señor. Y ahora sí estaban apresuradas, estaban temblositas, aleluya, que no tenían sus lámparas aceite. Eso quiere decir que como el Cordero de Dios nos llama a su iglesia, que somos lámpara de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, bendito Señor. Entonces, ahí no se deja notar claramente que no tenían al Espíritu Santo de Dios en sus corazones. Entonces, imagínate tú cómo es el asunto en las cosas de Dios. Por eso es una parábola, que lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. La parábola, aleluya, de las 10 vírgenes están en que las 5 eran prudentes, que las 5 sí tenían al Espíritu Santo dentro de su corazón, de su vida, y por medio del Espíritu Santo, aleluya, esas lámparas pues estaban encendidas, mientras que las otras que no tenían al Espíritu Santo, pues, por supuesto que se apagaban, porque les hacía falta, aleluya, bendito Señor, el Espíritu Santo de nuestro Dios. Santo Sabalabarriba, sasa, aleluya.
Y entonces, más las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras, porque les estaba diciendo las vírgenes insensatas, dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite para nuestras lámparas. Ujú. Bendito Señor, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, vayan, aleluya, a comprar. Vayan, vayan, así de esa manera, pues no nos hace falta a nosotras ni a vosotras, aleluya, gloria a Dios, y compren suficiente aceite para vosotras mismas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pero mientras las vírgenes insensatas se fueron a comprar, vino el esposo, aleluya, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Obviamente, fíjese usted, las vírgenes prudentes, pues ellas estuvieron preparadas, aleluya, porque revisaron sus lámparas si tenían aceite y sus vasijas, aleluya, fueron llenas allí en las vasijas y buena reserva de aceite. Eso se llama estar preparado. Eso se llama, aleluya, ser listo. Eso se llama ser apercibido en las cosas de Dios. Aleluya. Eso quiere decir que ellas sí estaban en la doctrina del Cordero de Dios, que las vírgenes prudentes, ellas sí hacían la voluntad de Dios. Ellas estaban paradas en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Estas vírgenes prudentes sí fueron, aleluya, inteligentes, porque así de esa manera esperaron al esposo en menos que uno piensa, llegaba el Cordero de Dios. Y así fue, fíjese usted, pues ellas estaban preparadas tanto en lo espiritual, aleluya, bendito Señor, como también en preparar sus lámparas y sus vasijas que tengan suficiente aceite. Aleluya. Y como el Señor nos viene diciendo que nosotros somos lámpara del Cordero de Dios, y esas lámparas, siendo la iglesia del Cordero de Dios, deben encender, aleluya, debe tener muy buena luz, porque se practica la doctrina del Cordero de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Usted sí sabía, iglesia del Señor, que en el reino de los cielos le espera una gran fiesta. A la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está invitada al reino de los cielos, a las bodas del Cordero de Dios. Y mire usted, precisamente en este versículo 10 del capítulo 25 de Mateo explica sobre las bodas del Cordero de Dios. Y las que estaban preparadas entraron con él, con nuestro Señor Jesucristo, a las bodas del Cordero de Dios y se cerró la puerta. Mire qué glorioso fue ese viaje a la eternidad, las 5 vírgenes prudentes. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Fíjese usted lo que pasó allí a la mitad.
del número 10. 5 prudentes y 5 insensatas. Solo fueron 5 al reino de los cielos, a las bodas del Cordero. Las otras 5 se quedaron aquí. Mire qué valor es tener en cuenta y considerar las enseñanzas del Cordero de Dios. Qué importante es hacer la voluntad de Dios. Qué importante es cumplir con la doctrina del Cordero de Dios. Qué importante es estar en todo tiempo con el Señor. Qué importante es meditar en nuestro Dios. Qué importante es dar prioridad a Dios. Qué importante es dar a la vida espiritual. Aleluya, bendito Señor. Iglesia del Señor. Esto, un ejemplo muy claro que deja el Cordero de Dios a su iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que olvidarse del mundo. Tiene que olvidarse de las corrientes que le ofrece este mundo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que vivir solamente para el Cordero de Dios. Nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquí en esta tierra tenemos que andar con mucho cuidado. No tenemos que involucrarnos con el mundo. Este mundo está adulterado. Este mundo nos hace mal. Tenemos que saber y practicar, aleluya, gloria a Dios, todas las enseñanzas del Cordero de Dios para poder abatallar a este mundo vil, cruel y malo. Este mundo está adulterado. No nos conviene, iglesia del Señor, por un momentito, perder la salvación que nos ha regalado el Cordero de Dios. Mire lo que dijo el profeta Daniel en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Te lo llevo ahí y te lo explico. Aleluya. El tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Iglesia del Señor, es necesario que nosotros conservemos la salvación que nos obsequió el Cordero de Dios. Nótese que tenemos que hacer la voluntad de Dios
estar en la doctrina del Cordero de Dios y todo tiempo en Dios, así nos aseguramos que nuestros nombres y apellidos estén en el libro de Dios y que no sean borrados por la mala práctica de la iglesia del Cordero de Dios aquí en esta tierra, por un momento de descuido. Tenga en cuenta esto. Fíjese usted que el arcángel Miguel viene por el pueblo, por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice la Escritura de Dios, las profecías de Dios. Escucha, no quiero salirme del contexto bíblico de la parábola de las 10 vírgenes. Escucha esto. Entonces, después vinieron también las otras vírgenes. Recuerde, las insensatas que se fueron a comprar el aceite para sus lámparas. Después vinieron también las otras vírgenes insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Mas el Cordero de Dios respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, no les conozco, a vosotras no las conozco. ¿De dónde sois? ¿De dónde venís? No les conozco. Por supuesto, fíjese usted, aquí nos da a notar la Escritura de Dios que nuestro Señor Jesucristo, al decir que no las conocía, significa que ellas no estaban escritas en el libro de Dios. Quizás ellas un día venían practicando la doctrina del Cordero de Dios, pero después se descuidaron, porque por eso dice el Señor Jesucristo, aleluya, gloria al Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Se da cuenta usted por qué lo dice nuestro Señor Jesucristo? Nos envía a la cita bíblica, libro de Lucas, capítulo 13, versículo 25. Ya lo tenemos aquí, la cita bíblica, aleluya, gloria a Dios, y dice de la siguiente manera. Préstame atención, por favor, escucha esto, interesante. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrada la puerta, esto está relacionado al Cordero de Dios, escuche, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Esto está tal cual como le pasó a las 5 vírgenes insensatas. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, Iglesia del Señor, te quiero decir lo siguiente. Tenemos que nosotros, como Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacer un stop y analizarnos nuestras vidas. ¿En qué grupo nos encontramos? Si nos encontramos en el grupo de las vírgenes prudentes o nos encontramos en el grupo de las vírgenes insensatas. Aleluya.
Bendito Señor. Ahí te dejo para que tú ujú, te analices cómo andas tu iglesia delante del Cordero de Dios. Alabado sea su nombre, Señor, por toda la eternidad. Bendito Señor. Velad, velad, iglesia, velad en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, sin cesar, estar despierto. Iglesia del Señor, iglesia, velad, estate atento, atento. Aleluya. Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. De esta manera dejó explicando el Cordero de Dios a su iglesia, a su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Viene por una iglesia obediente. Viene por una iglesia disciplinada. Viene por una iglesia que ha dado prioridad y valor a la doctrina del Cordero de Dios. Nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia. Una iglesia sin manchas y sin arrugas. Una iglesia vestida de lino blanco. Una iglesia sumisa al Cordero de Dios. Una iglesia que ha pasado en todo tiempo, buscando al Señor Jesucristo. Una iglesia sumida en la doctrina del Señor Jesucristo. Una iglesia que lee la Escritura de Dios. Una iglesia atenta, una iglesia disciplinada. Una iglesia que clama por su Dios. Una iglesia dándole gracias en todo. Una iglesia, aleluya, pidiendo misericordia al Dios de los cielos. Una iglesia llena del poder de Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Viene a buscar el Maestro de Galilea. Santo Sabalabarriba. Aleluya, Cordero de Dios. Mi alma y mi corazón te engrandece, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Alabado sea tu nombre, Señor, por toda la eternidad. La parábola de las 10 vírgenes nos indica cómo debe estar preparada la iglesia para recibir al esposo. Una iglesia llena del Espíritu Santo, practicando la doctrina del Cordero de Dios, haciendo la voluntad de Dios, orando sin cesar, orando en todo tiempo, ayunando, vigilando, leyendo la Escritura de Dios, congregándose a su iglesia a escuchar la palabra de Dios. Todo tiempo en Dios, todo tiempo en Dios, todo tiempo en Dios. Entonces seremos semejante a las 5 vírgenes prudentes que tomando aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, se fueron a recibir al esposo. Santo Sabalabarribasa. Aleluya. Bendito Cordero de Dios. Mi alma y mi corazón te engrandece, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre querido, en el nombre de Jesús, gloria y honra a tu nombre, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por esta explicación espectacular de la parábola de las 10 vírgenes. Señor, de verdad, eres mi admiración. Señor, gracias de verdad por este tiempo. Señor, gracias
Espíritu Santo de Dios. Mi alma y mi corazón te engrandecen, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, 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 amado Dios. Aleluya. Gracias. Amén, amén.